Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 31 del mes de mayo. Ayer era Día de las Madres. En esta ocasión coincidió con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, que fue un día como el de ayer. Y la verdad es que las autoridades han admitido y anunciado que hay nueva cepa en el país, una británica, una cepa brasileña, que tienen un nivel de contagio mucho mayor y también tienen, lógicamente, ciertos niveles de letalidad un tanto más rápido que la cepa actual. Por otra parte también se filtró la información de que hubo un atentado en contra de la magistrada Jenny Berenice. En ese sentido hay 2 personas detenidas, se desconoce hasta el momento si son militares o policías. Realmente no se han identificado los nombres, pero las investigaciones están ahí. Por otra parte también, ustedes saben que se habló de un atentado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Todavía no tenemos mayores informaciones acerca de los posibles culpables y las razones que probablemente tuvieran para eso. En el deporte, señores, miren, es bastante lamentable el caso que ocurrió con Marcel Ozuna por violencia doméstica. Pudiera enfrentar cargo entre 1 y 2 años. Hay otro accidente en la Moto 3, Dupaquier. Ese es un piloto suizo que tuvo un accidente en Italia y perdió la vida, no pudo superar una operación que le fue practicada en un momento en que estaba corriendo, buscando en la práctica. El caso es que este joven con apenas unos 19 años de edad perdió la vida. Eso es un caso bastante preocupante, señores. Y el teteo continúa expandiéndose por todas las partes del país. Fue necesario inclusive que en el día de ayer se lanzara bomba lacrimógena allá en Jaina. Eso es algo bastante preocupante, sobre todo cuando nosotros tenemos este rebrote tan fuerte. Por otra parte, señores, hay una denuncia bastante grave, y es que alrededor de los hospitales se está comercializando con la sangre. Ustedes saben que hay personas que en estos días, fruto de una serie de factores que han tenido que ver con la pandemia, entonces se ha estado comercializando sangre, y eso es algo que hay que evitar. Y en definitiva, yo particularmente entiendo que como que hace falta un poquito más de informaciones por parte del Estado Dominicano. Entonces, vamos a hacer una pausa. Entonces nosotros vamos a bajar con el comentario central y las informaciones que acabamos de irle sirviendo dentro del picadito de la opinión. Así que no se muevan, quédense ahí, que vamos a hablar del supuesto atentado en contra de Jenny Berenice.
señores, gracias por participar con nosotros. Miren, hubo una declaración que se filtró y alguien de un determinado medio la puso a circular, y es con relación a un supuesto atentado en contra de Jenny Berenice. Habían unas personas que le estaban dando seguimiento y, bueno, al ver que esa persona le estaba siguiendo, pues entonces se procedió a detenerla, y como hallazgo, de acuerdo a las informaciones que de manera extraoficial se han ofrecido, tenía la ubicación de Jenny Berenice, así como una serie de conversaciones que se habían establecido por teléfono, que hace pensar más allá de cualquier duda razonable que se trataba de una persecución en contra de esta joven, por las investigaciones que ha estado haciendo del caso Coral, aunque especificar que haya sido de manera exclusiva por esa causa, pudiéramos hasta el momento que no tenemos nada, un informe oficial emitido, caer en lo que sería una especulación, por lo que preferiblemente pretendo esperar que las investigaciones estén más profundas para uno no incurrir, vamos a decir, para no nortear el morbo de algunas personas. Pero la verdad es que a mí me gustaría que informaciones de esta naturaleza, que realmente no estén saliendo en los medios de comunicación de una manera tan alegre, sino que la policía comience a hacer las investigaciones del lugar, al igual que la fiscalía, y cuando ya tenga algún objetivo, entonces darla a conocer, porque resulta que de igual manera sucedió con un Twitter que fue lanzado por la vicepresidencia de la República, donde hablaba de un atentado en contra en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ustedes saben lo que le ha costado al país tener el prestigio que últimamente ha conseguido con relación a lo que es la aviación. Y noticia de esa naturaleza, donde todavía no tenemos detalles, no tenemos personas detenidas. Sin embargo, esas noticias han corrido por el mundo entero prácticamente. ¿Usted me entiende? Entonces, aquí no tenemos nada claro. La República Dominicana tiene un sitial bastante importante con relación a lo que es el atractivo turístico, y siempre tenemos personas que quisieran sacarnos de la competencia, y nosotros que hemos logrado colocarnos en la preferencia de muchos lugares, y que dicho sea de paso se está reactivando el turismo, pues lógicamente situaciones como esta no le convienen. Vamos a esperar a ver qué van a arrojar esas investigaciones, porque la verdad es que ya el pueblo dominicano ha tenido como norte colaborar con las autoridades de la Procuraduría General de la República para que esa lucha que se encamine en contra de la corrupción pues tenga resultados favorables, y que finalmente puedan ser sancionadas las personas que han cometido actos de corrupción. Y estoy plenamente seguro que la sociedad dominicana estaría apoyando a Jenny Berenice, a la Procuradora General de la República, a Wilson Camacho y todo el equipo que ellos representan para que el país pueda salir a flote. Este tipo de información es bastante importante para uno tener ojo avisor, porque es, señores, que ya pasaron esos tiempos donde había atentado, que se podían derrocar el gobierno, que se podían hacer cosas. Ya no.
Ya eso pasó. Yo les reitero, y en estos días le comunicaba y le decía a ustedes que el mayor de los problemas consiste en que hay una cúpula militar, un anillito, que es justamente el que ha estado manejando la mayoría o casi todos esos recursos que se le imputan a los actos de corrupción, y que no es verdad que la gran mayoría de esos militares que nosotros tenemos en los cuarteles, que son personas serias, que son personas pobres, que esa mafia que opera arriba no dejan boronear nada hacia abajo, y que ellos más bien lo que han estado es siendo víctimas de ese grupito que en nombre de ellos mismos ha ido cobrando dinero, le ha hecho ciertos descuentos irregulares, que ninguno de esos militares de abajo se van a abocar a darle seguimiento para apoyar a esos jefes corruptos. Ya eso, señores, quedó en la historia. Por otra parte, señores, miren, en el día de ayer era Día de las Madres. En esa actividad el comercio se movió bastante, hubo mucha afluencia a raíz de la información que dieron algunos comerciantes, aunque entre ellos coinciden en que este año hubo menos flujo que en el año 2019. Y la verdad es que mucha gente salió a la calle por su parte. Los militares tuvieron hasta cierto punto una actitud condescendiente con aquellas personas que se pasaron un poco de horario, y eso hay que entenderlo. Todo el mundo sabe lo que significa para el sentimiento nacional un día tan especial como ese, que hay personas que viven en el interior del país, y a pesar de las restricciones que no ha impuesto el COVID, bueno, pero la gente quiere poder darle un abrazo, la gente quiere poder ver a su madre. Y uno, aunque lo más que le pidió era que se mantuviera hasta cierto punto las medidas previsorias, que se cumpliera con el protocolo, y sobre todo decirle a la gente que se vacune, porque si hay algo que una madre no quisiera ver es morir un hijo joven por COVID-19, cuando hay todavía tantas vacunas en el país para inocular personas y se le está haciendo caso omiso. Yo desafortunadamente tengo que decirle que yo me identifico con esos militares que ayer terminaron con un teteo en Jaina lanzando gases lacrimógenos, porque si la gente no quiere entender por la buena, hay que utilizar cualquier tipo de medida coercitiva para evitar que esas personas que se hacen llamar incontrolables puedan también afectar a más personas. Así que mire, yo me alegro mucho por todos esos hijos que en el día de ayer pudieron compartir con su madre, y lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es, y rogarle a Dios que no haya un rebrote en los próximos 14 días, porque ustedes saben que cuando salimos del feriado navideño y de Semana Santa siempre hay rebrote. En esta ocasión, la cantidad de personas que hay afectadas en los hospitales es bastante difícil. Y yo quisiera que las autoridades de salud le informen a la población dominicana cuál es la realidad actual que está viviendo el país. Miren, ayer yo tuve que ir al Moscoso Puello en el área de emergencia, y déjenme decirles, señores, mire que eso está abarrotado. Me enseñaron un señor que tenía más de un mes en el área de emergencia porque no hay cama, señores. No hay cama.
y ese señor estaba ahí con personas que traían, se ligaban con personas que probablemente eran llevadas a las emergencias por COVID, con otros que no lo estaban. El caso, señores, es que la situación está completamente difícil. Y cuando hay una situación así, un colapso hospitalario, yo no entiendo la lógica de que las autoridades oculten las cosas y que no le expliquen a la población la realidad de lo que está pasando. Hay que decirle a la población sin ningún tipo de tapujo cuál es la situación real que están viviendo los hospitales. Y yo digo lo siguiente: el Estado dominicano, si tiene que hacer un recorte presupuestario en cualquier tipo de actividad, en momentos como esto debe de hacerlo, porque la verdad es que hay que buscar la manera de ampliar la cantidad de camas para darle asistencia a las personas que están sufriendo de COVID. Usted sale con un paciente de COVID y tiene que andar prácticamente medio país. Y en muchos de los sitios que usted va se lo están rebotando. No, aquí no hay habitaciones, nosotros no tenemos soluciones hospitalarias. Se hace necesario otro tipo de protocolo que esté más a la altura de las circunstancias, un nivel comunicacional para que cada ciudadano sepa los lugares que debe de dirigirse. Ustedes saben que el expresidente Danilo Medina, probablemente inspirado en hacer las cosas bien, pero cometió un error al ponerse a reparar de manera simultánea 54 hospitales del país que todavía del todo no han sido resueltos. Ustedes vieron que la ciudad sanitaria fue reinaugurada en estos días, una serie de áreas que anteriormente no la tenía, que pudo resolverse últimamente. Entonces, cada vez que usted va a un hospital, no hay cama. Cuando va a las clínicas privadas, ellos tienen cama, pero dicen que no hay. Y muchas veces uno no entiende la lógica de que si yo tengo un negocio privado y yo vendo soluciones, ¿por qué negarme a vender? Algunas razones tendrán esa clínica. Algunos médicos de esos que trabajan en clínica privada lo que arguyen es que las ARS no le pagan el valor que realmente merecen esas emergencias, y por eso ellos prefieren ocultar y negar que tienen esa cama disponible. Pero en situaciones como esta, entonces ya el gobierno tiene que tener el control y no dejar sujeto a la voluntad del libre mercado de quien quiera o no ofertar una solución hospitalaria. Hay que obligarlo, hay que tener mano dura, porque la salud es algo que tiene rango constitucional. Y eso no se puede estar negociando con ARS, con ningún centro privado, para que ellos puedan obtener pingües beneficios, cuando lo que está en juego es la vida de un ser humano. Esa situación no se puede estar dando, Eso hay que resolverlo. Por otra parte, señores, y ya que ahorita le hablaba del tema del Día de las Madres, en el día de ayer, yo quisiera, para aquellos que tienen ciertas dudas y no reconocen en su interior lo que es el significado de una madre,
Miren, señores, lo que hace una madre por un hijo es algo que resulta inefable. Usted con una palabra no puede señalarlo. Y cuando me refiero de madre, eso incluye la especie animal, eso incluye las aves y todo ser viviente. Miren, ustedes ven cómo se ponen las gallinas cuando tienen un pollito, cualquier comida que ellos encuentran, ellas la trituran y se la dejan ahí, lo abrigan bajo su sala para cubrirlo del sol, para cubrirlo de la lluvia. Y no hay nada que se pueda comparar al cariño de una madre. Eso es algo incomparable. Y yo quisiera decirle a muchas personas que son ateas, que no creen en Dios, y aquellos que también son protestantes, que en ocasiones ustedes saben que realmente en la iglesia cristiana no se venera tanto la Virgen María. Es la iglesia que yo visito, pero siempre he tenido como esa ojeriza, y es cierto que no se le atribuye esos poderes, y se entiende que cuando uno realmente se le hace esos pedimentos a ellos, donde está Dios, que realmente se está relegando la figura de Jesucristo. Pero en esa parte yo soy un tanto democrático y digo que, y pienso, y ojalá que me esté escuchando el pastorcito, mi pastor, que yo siempre he creído que a Jesús no debe enojarle que se le reverencie su madre, porque nosotros somos seres pecadores y la honramos. Yo me imagino, señores, para que ustedes tengan una idea, yo no quiero herirle sentimiento a ninguna madre, pero yo recuerdo un caso cuyo nombre no voy a mencionar, de un joven que tenía un prontuario delictivo, que había matado muchísima gente. Y ese mismo joven, en una ocasión, fue dándole seguimiento a un pastor evangélico. Y cuando este llegó a su casa con una compra, andaba con un sobrino de él. Él trató de atacarlo, le dio un balazo a ese pastor, también hirió su hijo. Y una multitud mató a ese joven que tenía ese prontuario delictivo. Y esa escena en que uno vio a la madre era muy conmovedora, en la forma que ella defendía y lloraba a su hijo. Porque para una madre, aunque reconozca que un hijo es malo, prefiere primero morir ella y no que muera su hijo. Y yo me pregunto, y quisiera saber si alguno de ustedes también se ha hecho la interrogante de lo que ocurrió con la Virgen María, cuando veía que Jesucristo, que era un ser puro, que simplemente lo único que hacía era bondad, curar gente, andaba predicando. Cuando ella veía que le daban esos latigazos, cuando ella veía y ya ella reconocía, porque ya el ángel le había dicho que Jesús era el Cordero que había mandado Dios para que pagara los pecados de todos nosotros.
Y yo digo, ustedes se imaginan el dolor que veía esa madre, que sentía esa madre cuando veía que su hijo era azotado, que era llevado al Calvario para ser crucificado, donde se le iba a dar muerte. ¿Cuál sería ese sufrimiento? Debió haber sido una escena bastante grande. Yo se lo digo por esas madres que saben que sus hijos son delincuentes, que matan, que roban, que hacen cosas, y como quiera las madres sufren mucho. Señores, hay que amar a su madre, hay que tratar de no darle ningún tipo de disgusto. Nosotros vamos a hacer la pausa ahora y vamos a regresar y vamos a hablar de la muerte, de los 60 años de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, que en el día de ayer se cumplían los 60 años. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de ayer se produjo el 60 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Pudiéramos decir que Rafael Leónidas Trujillo ha sido uno de los dictadores que ha tenido mayor mano dura en el mundo, que durante su gobierno se cometieron muchas atrocidades. Era un gobernante que realmente solo pensaba en él. Se adueñó prácticamente del país. Y un dato curioso es que ustedes saben que la mayoría de las calles, de los centros, de las ciudades, Ciudad Trujillo, Angelita, no solo al hospital, sino a muchos determinados lugares. Entonces, señores, Trujillo, que era un sátrapa, también formó parte de una élite de gobernantes que respondían a una época. Decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. No quiero decirle con esto, señores, no quiero pasarle paño tibio a lo que fue esa cruel dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que no respetaba a nadie, ni siquiera a su anillo más cercano, no le respetaba a las esposas. Y la verdad es que cuando ustedes se ponen a ver, en aquellos tiempos donde él era gobernante, los demás gobernantes, valga la redundancia, coetáneos a él, también eran de mano dura. Miren que Fulgencio Batista, allí en Cuba, Juan Vicente Gómez estaba en Venezuela, Augusto Pinochet estaba en Chile, en Argentina estaba Perón, estaban los Somoza en Nicaragua, estaba en Haití Jean-Claude Duvalier. El caso es que cuando usted se pone a ver, casi todos los gobernantes de esa época eran personas de mano dura, porque la democracia como que siempre ha ido caminando de las manos en casi todos los países. Ahora ustedes ven que en esos países, sobre todo de América del Sur, hay una corriente donde hay una serie de gobernantes que van buscando hasta cierto punto tener un perfil más democrático, más bien socialista que otras cosas. Pero cuando usted se pone a ver,
los presidentes actuales, los presidentes contemporáneos, entonces usted se da cuenta que cada día la democracia como que ha ido creciendo. Y lo lamentable del caso es que en muchos de esos países donde había personas de mano dura, donde había dictadores, esas personas salieron del gobierno y lo que pudiera considerarse como un retroceso es que en muchas de esas poblaciones, algunos de ellos volvieron. Nosotros vimos cómo la economía chilena, sin la presencia de Duvalier, de Pinochet, cómo el pueblo sentía como que había ciertos niveles de dureza. Aquí el doctor Joaquín Balaguer, que fue un seguidor de Trujillo, y después de su ajusticiamiento junto con el hijo de Trujillo, con Ramfi, se mantuvo en la esfera del poder persiguiendo a todos esos hombres honorables que le quitaron la vida a Trujillo, que dicho sea de paso, aparentemente no estaban preparados para poder resolver los problemas luego del ajusticiamiento. Hoy escuchaba a un historiador, a Juan Manuel Balcácer, decir que un día como el de ayer, el 30 de mayo, que verdaderamente los ajusticiadores no tenían previsto asesinar a Trujillo, sino que se le informó que los viajes que de manera habitual daba Trujillo a determinados lugares, a San Cristóbal, lo había decidido adelantarlo, y por vía de consecuencia no todo ese tinglado que había organizado para justiciarlo a él estaba junto, sino que se adelantaron algunos de los que estaban aquí y se produjo ese ajusticiamiento, pero que dejaron además muchas evidencias, muchas cosas claras que daban con el paradero de ellos, que finalmente fueron asesinados. Y uno sabe que cuando un dictador dura todo ese tiempo en el poder, no importa lo megalómano que pueda ser, sino que de una forma u otra tiene que haber hasta cierto punto colaboración de la ciudadanía. Esa parte no solo lo podemos ver en los gobiernos de fuerza de dictadores, sino que lo vemos a cada rato en estos gobernantes contemporáneos, que aunque ya Trujillo físicamente desapareció, en ocasiones uno siente que merodea por la sombra del palacio, porque hay ocasiones en que hay personas que llegan al poder y no quieren salirse de él. Hasta el momento nosotros hemos podido ver que los perfiles que muestra el presidente Luis Abinader han sido bastante democráticos, pero ahí dentro de ese palacio gubernamental nosotros tenemos personas que recientemente salieron de ahí, que también tenían dentro de su espíritu un pequeño Trujillo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque aquí hay duplicidad de muchas actividades que el Estado realiza, y tiene muchas instituciones que estaban y siguen, algunas de ellas repetidas en el palacio. Cuando ustedes ven que hay una Cámara de Diputados, cuando hay unos senadores y un gobernante le dice a usted: mire, yo quiero mi diputado, yo quiero mis senadores, aunque usted no lo crea, eso forma parte de un espíritu trujillista, donde el Ejecutivo se le quiere imponer a los demás poderes para poder hacer lo que le da la gana. Cuando usted ve que hay un ministerio de obras públicas y dentro del Estado se crea una oficina paralela que también maneja pingües dividendos, para de esa manera influir en las actuaciones
del Ministerio de Salud Pública, al igual de Obras Públicas, al igual que en el de Salud Pública, que el Estado Dominicano aquí siempre ha tenido ciertas organizaciones donde no delega exactamente a esos determinados ministerios para que actúen con luz verde, sino que el Estado quiere también actuar por encima de eso. Son actuaciones de dictadores. Lo mismo ocurre cuando hay un ministerio de Agricultura y usted ve que un gobierno quiere manejar fondos especiales, que esto es para por ejemplo, para visitas sorpresa, esto es para esto, y no le delega todas las actividades a un funcionario. Esos son principios dictatoriales. Cuando usted ve que una actividad que realice Obras Públicas, la construcción de una carretera o de cualquier obra, que debe ser el ministro de Obras Públicas quien realmente la inaugure, como ocurre en otros países, y aquí casi siempre es el presidente, ahí también se están tomando actitudes de personas dictadoras. Ahora, ¿cuál es la parte en la que yo nunca he podido entender? Si ya nosotros hemos dicho aquí todas esas cosas negativas de Trujillo, de su ajusticiamiento, y hemos ponderado los méritos de aquella persona que lo ejecutaron, también la República Dominicana tiene que dar una mirada hacia atrás y decir: nosotros acabamos con una dictadura y venimos con una época moderna, pero esa época moderna no significa que nosotros tengamos que retroceder en algunos aspectos, como esto que les señalaré. Miren, aquí existía una fábrica de calzado, la FADO, que suplía de calzado no solo al país, sino casi a todo el área, que la génesis de esa fábrica de calzado era de Trujillo, y él mismo tiene un decreto. Nadie puede andar descalzo, pero la fábrica era de él. Y había que comprarle los zapatos a Trujillo. Nosotros tenemos ahora mismo un libre comercio, no tenemos un Estado que tenga esos controles, pero ha desaparecido la fábrica. Y eran muy buenos calzados, venían de todas partes, porque nosotros como Estado no hemos tenido la capacidad de darle continuación a una fábrica de calzado que sea marca país y que nosotros pudiéramos insertarnos en el mercado internacional con un producto de buena calidad. Esa es una. En aquellos tiempos ya aquí se estaban prácticamente, pudiéramos decir, que de manera rudimentaria y mal hecha, ensamblando vehículos. Nosotros teníamos vehículos. ¿Por qué en estos tiempos modernos no se le ha ocurrido a los gobernantes taciturnos que hemos tenido de por lo menos procurar que cualquier empresa fabricante de vehículos instale en el país, aunque sea un ensamblaje, que nosotros podamos decir como país: mira, estos vehículos nos resultan más baratos porque son ensamblados aquí? Si en aquellos tiempos, con menos tecnología, menos preparación, la República Dominicana la tenía. ¿Y qué decir de esa arma de fuego, esa pistola Cristóbal, que realmente usted hacía un disparo y tenía que meterle una lata de agua de lo caliente que se ponía? Pero todas esas son tecnologías que de una manera rudimentaria se implementaban aquí, que pudieran sostenerse.
Mira cómo nosotros destruimos la mayoría de los ingenios. Y cuando ustedes se ponen a ver, muchos de esos rieles fueron vendidos. ¿Usted sabe para qué? Para llevárselo para Japón, para fundirlo. Y nosotros perdimos lo que era la competitividad, y la República Dominicana tiene que estar comprando azúcar después de ser uno de los mayores productores de azúcar, porque hay un neoliberalismo que realmente ha querido, como dice el Vox Populi, de quitarse de todas esas cuestiones. Y esa es la verdad. ¿Qué ha sucedido aquí con la producción de café? Que nosotros tenemos un café de buena calidad, también el tabaco, que todavía, señores, sigue siendo el tabaco uno de los puntos luminosos donde preservamos mucho prestigio. Yo creo que esas son cosas que nosotros debemos de preservar. La República Dominicana era uno de los países que tenía una cuota bastante importante en la exportación de cacao. ¿Por qué no se nos ha ocurrido a nosotros preparar técnico, enviarlo fuera, preparar un personal para que se vaya a esa fábrica de chocolate importante, aprender la tecnología para nosotros poder competir con esos chocolates de marca? Porque nosotros tenemos la materia prima, la principal, que es el cacao. Nosotros producimos maní, aunque no sea en una escala tan grande, y nosotros pudiéramos insertarnos, y el Estado Dominicano conseguir mucho dinero, porque es muy probable que con una de las toneladas de cacao que nosotros le vendamos a uno de esos países, nos lo envía procesado a nosotros, y de ahí, entonces, todas las demás nos venden esos cacao a nosotros, y ellos se quedan con todo el cacao nuestro, con una simple tonelada. A nosotros nos pagan todo. Entonces, esa es la visión que a mí me gustaría que estos gobernantes modernos puedan tener en estos tiempos, de que nosotros salimos de un dictador, nosotros salimos de un sátrapa, pero no hemos podido coger parte de ese desarrollo para asimilarla en la maquinaria productiva del país, para mantenernos a la vanguardia. Cuando ustedes ven a la República Dominicana en el encasillado de las exportaciones, ahora en estos tiempos, y da una mirada hacia atrás, se da cuenta que el modernismo no ha surtido los efectos que debe de pernotar. Y cuando digo que no ha surtido los efectos, no es que estoy diciendo con eso que estaríamos de acuerdo de hacer una mirada hacia el pasado, fijar la vista en personas como lo era el dictador. No, digo que los países tienen el derecho de ir fomentándose, y en la medida que nosotros vamos saliendo de esos gobiernos obsoletos, entonces debemos ir modernizándonos en cuanto a lo que es el aparato productivo, en cuanto a lo que es la educación, en cuanto a lo que es la salud y una serie de cosas. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa, pero me dice el señor director, me está diciendo el señor director, que queda poco tiempo, que no hay para una pausa. Entonces, por otra parte, señores, lo que ya quiero decirles es que Albert Pujol conectó su cuadrangular número 470, y la verdad es que cada vez que Pujol da un batazo, escribe con letra dorada un lugar en la historia
de béisbol. Por otra parte, Ketel Marte batió de 4-2 con un cuadrangular. Teócar ligó su octavo cuadrangular y Sánchez batió 2 hits. Miren, el caso de Marcell Ozuna, señores, que es bastante triste lo que ha sucedido con él. Él tuvo un problema con su esposa de violencia doméstica, pero lo lamentable del caso es que la esposa o alguien había llamado a las autoridades para que interviniera. Y ustedes saben que allá en los Estados Unidos, cuando se trata de esos tipos de casos, la policía, las autoridades actúan rápidamente. Entonces encontraron a Teócar en una trifulca con la esposa, que la tenía cogida por la garganta. Entonces le han formulado unos cargos por ahorcamiento, una serie de cosas. Y lo lamentable del caso es que la policía fue testigo de ese incidente y él pudiera estar enfrentando una pena de 1 a 20 años de prisión. Recuerden que aparte de la sanción que judicialmente se le pueda imponer a él, porque ya se le impuso una fianza de unos $20,000, es posible que pierda la temporada. Y lo grande del caso es que hay política dentro de las Major League Baseball de que ese tipo de actuaciones los equipos realmente no la toleran. Fíjense con el caso de José Reyes, que tuvo una situación similar, y luego de la justicia haberlo liberado, él haber perdido perdón, la esposa haber retirado la querella y decir que no, que fue una equivocación de ella, que realmente él no fue culpable de eso, que ella fue quien provocó la situación. Entonces el equipo de los Mets le dijo: mire, usted pudo haber tenido la dispensa judicial, pero en esta institución nosotros no toleramos ese tipo de actuación. Entonces lo expulsaron. Y así más o menos es que se manejan. Huelga decir, señores, que ya este caso de Marcell Ozuna, ya en otras ocasiones ellos habían tenido problemas. Lo único que en aquella ocasión él no agredió a la esposa, sino que fue ella la que lo agredió a él. Pero así es la cosa, por ahí ella lo agredió a él y él no tuvo ningún tipo de problema, pero ahora se viró la tortilla y él la agredió a ella. Y tanto allá como aquí no se puede golpear a las mujeres. Y esa es la situación. A él se le va a conocer una medida de coerción. Nosotros seguiremos dándole seguimiento a este caso, pero ya vamos a seguir con más detalle a partir de mañana, porque en el día de hoy hemos llegado al final. Así que vamos a desearle feliz resto de la tarde. Bye bye.